¿qué es tener un encuentro? Pongámosle como tema, ¿qué es tener un encuentro? ¿O qué significa tener un encuentro? Cuando nosotros comenzamos a conocernos con alguien, siempre hubo más de algún medio para que pudiéramos tener un encuentro personal con esa persona, ¿verdad? No solamente fue así por así. Tuvo que haber un medio. Cada uno de ustedes tiene sus testimonios en diferente manera. Pero para poder llegar a tener un encuentro con aquella persona, pudo haber un medio o un motivo. Hoy, ¿cuál es el encuentro que Jesucristo quiere que nosotros tengamos con Él? Y Él con nosotros. Pero después de ese encuentro, primeramente, Jesús quiere que nosotros tengamos un encuentro con nosotros mismos. Porque es necesario que nosotros tengamos un encuentro con nosotros mismos. Porque hay un personaje que nos quiere seguir engañando. Hay un personaje que nos quiere seguir haciendo creer que las situaciones se dan muchas veces porque aquel tuvo la culpa, o porque el vecino, porque la vecina, ¿verdad? Y este personaje quiere mantenernos cegados para que no nos demos cuenta que los que damos muchas veces, o el veneno, porque el peor veneno no está en el vecino, está en nosotros. ¿Por qué? Dice que muchas veces nuestros padres o nuestros antepasados nos dicen, mira, vos vas a ser igual que mí. Ya te venían amarrando, ya te venían lanzando la maldición. O muchas veces nosotros como hijos decíamos, yo voy a llegar a ser como mi tío, o como mi tía, ¿verdad? Pero siempre, si nosotros nos damos cuenta, el 90% solo queríamos llegar a ser iguales, pero a lo malo que eran ellos, no a lo bueno. Porque nunca dijimos, uy, qué cariñosa es mi tía. Por lo menos mi madre, la que me crió, es hermana de mi papá. Y mi padre que me crió es hermano de mi mamá. ¿Me explico? Mi mamá me parió. Yo tengo mi mamá la original viva, la que me parió, ¿verdad? Ella siempre me mandaba a llamar para celebrar mis cumpleaños. Siempre me tenía más de algún cariñito cuando antes, para poder tener un pantaloncito, había que mandarlo a hacer. Entonces ella siempre me mandaba a hacer mi pantaloncito o me daba el corte de regalo. Y siempre me celebraban con un quequito, un pastel ahí, ¿verdad? Pero yo me crié con el hermano de ella y la hermana de mi papá, que ellos son esposos. O sea, los hijos de ellos son primos hermanos míos. O sea, algo, ¿verdad? Pero siempre el enemigo quiere hacer como que nosotros miremos un defecto. Pero en el nombre de Jesús, Iglesia de Dios, ¿cuál es el encuentro que nosotros tenemos que tener hacia nosotros mismos? Que nos demos cuenta que nosotros necesitamos corregirnos ciertas cosas. Porque muchas veces muchas veces el ministrador solamente está mirando los defectos de la congregación. Pero no se está dando cuenta que en él también hay un defecto, ¿verdad? El maestro está dando sus clases, pero el alumno está mirando que el maestro, pero está mirando que el maestro, hay ciertas cosas que no le agradan del maestro, el alumno, ¿verdad? Pero los que venimos nosotros interesados a aprender somos nosotros. El maestro ya se considera maestro, el maestro ya es maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está perfecto, Él está santo, pero Dios quiere que nosotros nos comencemos a levantar, nos comencemos a tomar fuerza. Por eso, cuando me dice en el versículo que te di, por favor, lo lees en el libro de Marcos, ¿verdad? Hebreos 12:12. 12:12, Hebreos 12:12, amén.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos, oiga, puestos los ojos, ¿en quién? Jesús. En Jesús. Pero nosotros decimos mantener puestos los ojos en Jesús, pero no los tenemos y no los mantenemos puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es mantener puestos los ojos en Jesús? Que Él está cumpliendo su palabra. Como cuando Él dice, los cielos y la tierra pasarán, pero más mi palabra no pasará. Hasta la última jota y la última tilde se cumplirá. ¿Verdad? Si Jesús no tuviera puesto los ojos, en esta reunión, no sintiéramos ni cosquillas, o las sintiéramos toda aburrida, o las sintiéramos así toda incómoda, o más de una, mejor me voy, como muchos hacen en las congregaciones, en las iglesias. ¿Qué es lo que hacen muchos en la iglesia cuando están más en la carne que espiritual? Que mejor se levantan y se van. ¿Qué es lo que estamos dando a demostrar? Un desorden de parte de nosotros. Que nosotros decimos tener la razón, más. En vez de tener la razón, estamos mal. Porque en vez de humillar, estamos demostrando prepotencia, soberbia y altivez. No estamos demostrando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que la obra de Dios se haga a nuestra manera, no a la manera de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga a aquella persona como nosotros queremos, no como Dios quiere comenzar a hacer la obra en aquella familia. En el nombre de Jesús. O muchas veces queremos que ahora porque miramos aquel matrimonio que comenzó y lo tenemos así y queremos que ya hoy ellos ya sean santitos. Para todo hay que pagar un precio. ¿Por qué? Una desintoxicación no solamente se da a entender que solo porque hoy viniste a la casa de Dios y puerta del cielo, hoy fuiste desintoxicado. Y eso lleva un proceso, como cuando tú vas al centro de rehabilitación. Cuando tú vas al centro de rehabilitación intoxicado, o cuando yo miré que hay un proceso. No solamente entraba el intoxicado, no. Desde que entraba, ya entraba un tratamiento de medicina, de inyecciones, y alejado ¿qué? Y alejado del que estaba más intoxicado que él. Porque en un centro de rehabilitación hay niveles de intoxicaciones, no solamente un solo nivel, hay niveles. Nosotros podemos conocer el nivel de intoxicados espirituales, pero no conocemos que hay otros niveles de mayor rango, de mayor categoría, que están peores de intoxicados, pero están dentro de la iglesia, pastor. ¿Cómo es posible? Pero si Dios los tiene ahí, porque Dios mejor prefiere tenerlos ahí que tenerlos afuera, ¿verdad? Cuando el intoxicado entra a desintoxicarse, pues pasa. Hay muchos que pasan unas semanas en puro tratamiento de desintoxicación. Hay muchos que pasan hasta 40, 3 meses. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar nosotros espiritualmente siendo desintoxicados? La desintoxicación de nosotros tiene que comenzar desde el alma. Desde nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Cuesta, cada libramiento hay un sacudimiento, pero muchas veces es necesario poder mirar manifestaciones. Tal vez muchas veces queremos nosotros que es necesario que ahorita haya una manifestación diabólica por medio de alguno para poder decir, hoy fue liberado. Muchas veces Dios sabe cómo liberar a su familia, a su pueblo, a su rebaño.
Porque muchas veces esta clase de manifestaciones o de liberaciones, de manifestaciones de demonios que el diablo habla, que sí es cierto, yo he compartido algunos videos de esas liberaciones. Pero, iglesia de Dios, no tenemos la necesidad que todos nos manifestemos que para poder decir que hoy estamos alcanzando liberación. Sí, la liberación es cuando cada uno de nosotros nos vamos a disponer a mantenernos y a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Yo no puedo decirle a mi hermana Daisy, y por Dios, Dios sabe cómo comienza, Dios sabe cómo, como un jardinero, o tú como cocinero, que ya venís con una cierta experiencia de, como me estabas contando, gloria a Dios. Vos sabes que un cocinero en un restaurante no solamente es cocinero porque ya sabe usar un par de huevos, tiene que tener estilo, tiene que tener manera, tiene que tener un buen gusto y una disciplina, ¿sí o no? ¿Por qué? Para poder entrar a un restaurante, ¿qué es lo que te piden? Currículum. Aparte del currículum, tenés que llevar experiencia y una carta del Ministerio de Salud. Gloria a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, iglesia de Dios, Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando también en la mía, ¿verdad? Porque Dios, como dice ahí, Dios quiere que nosotros cada día tengamos un encuentro en diferente manera. ¿Cuál es el encuentro que ustedes y yo tengo que tener cada día con Jesucristo? En que cada día me voy dando cuenta que voy siendo diferente hombre, diferente mujer. Que lo que hacía, sí lo puedo hacer hoy, pero ya no lo hago como lo hacía antes, ¿verdad? Y si lo hago, ya hoy quedó una reprensión en mi corazón. Y si cometí pecado, ya queda una reprensión que hasta yo mismo la reconozco. Que lo que hice no fue agradable, ni para mí, ni mucho menos para Dios, ¿verdad? Hebreos o Romanos. Marcos 10:27. 10:27. Mirándolos directamente, Jesús dijo: para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vuelvo a repetir. Oiga bien, lo escuchamos bien. Mirándolos directamente, Jesús dijo: para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios. Oiga, para Dios, mirándolos. O sea, ¿cómo nos miran mucho a nosotros? ¿Cómo muchos me mirarán a mí? No me miran como ustedes, ¿verdad? ¿Cómo muchos los estarán mirando a ustedes? Pues no solamente los podrán estar mirando, los podrán estar criticando. Pero si lo están haciendo con ustedes y conmigo, lo están haciendo con Jesús. Jesús dice en su palabra: ay de aquel que toque a uno de los míos. Yo no puedo tocar porque